Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para un buen chapuzón en el mundo del chismecillo jugoso porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado agitando las aguas en el mundo de las telenovelas turcas y, sobre todo en la vida personal de dos de sus estrellas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque la historia tiene tela de donde cortar. Para aquellos que recién se conectan a mi canal o para refrescar la memoria, hablemos de quiénes son estas personalidades tan relevantes. Estamos hablando de dos actores turcos increíblemente populares, conocidos no solo por su talento indiscutible, sino también por su belleza, su carisma y por supuesto por haber protagonizado juntos la exitosísima serie Erkenci, o lo que conocemos en español como Pájaro Soñador. La química entre Demet y Can en pantalla era, sin duda, innegable. Era de esas conexiones que te atrapan, te hacen creer en el amor y te hacen soñar con un final feliz, incluso fuera de la ficción. Y como suele suceder en estos casos, muchos fans, con el corazón henchido de romanticismo, soñaban con que esa chispa, esa magia que veían en la pantalla, traspasara la vida real. Y aunque el destino o tal vez las circunstancias decidieron que no sucediera exactamente como algunos esperaban, la historia de Demet y Can siempre ha sido, y sigue siendo, un tema de gran interés, de debate y, por supuesto, de especulación. Hoy, sin embargo, vamos a enfocarnos en un evento específico, en una especie de reencuentro que ha revivido ese interés y ha encendido una vez más las alarmas del chismorreo, la llamada de Demet Özdemir a Can Yaman. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivo, qué fuerza, la impulsó a contactar con su ex compañero de trabajo y, según algunos, amigo? Y lo más intrigante, ¿qué papel jugaron, si es que jugaron alguno, unos misteriosos mensajes de su expareja, Oğuzhan Koç? Prepárense porque la historia se complica a medida que la desglosamos. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de rumores, especulaciones y análisis, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán dosis semanales de chismes del mundo del espectáculo, noticias frescas, análisis de tendencias y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y así no se pierdan absolutamente nada. Ya saben, su apoyo, sus me gusta y sus comentarios son lo que me motiva a seguir creando contenido, a investigar, a analizar y a compartir con ustedes mis hallazgos. Así que suscríbanse, activen la campanita y únanse a la comunidad. Me encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, con el telón de fondo listo y la audiencia expectante, adentrémonos en la historia. La noticia de la llamada telefónica de Demet a Can corrió como la pólvora en las redes sociales, en los portales de noticias de espectáculos turcos y, por supuesto, en las tertulias virtuales de los fans más apasionados. Pero, ¿qué fue lo que la desencadenó? ¿Cuál fue el detonante que llevó a Demet a marcar el número de Can después de tanto tiempo y en medio de la vorágine de su propia vida personal? Bueno, la respuesta, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja de lo que podríamos imaginar. Para entenderla a cabalidad, para desentrañar el misterio y armar el rompecabezas, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar algunos detalles clave sobre las vidas personales de nuestros protagonistas. Comencemos con Demet Özdemir. Como muchos de ustedes saben, y como se ha mencionado en múltiples ocasiones, Demet estuvo casada recientemente con el cantante y actor Oğuzhan Koç. La boda, celebrada en un entorno idílico y con una atmósfera romántica que parecía sacada de un cuento de hadas, fue un evento mediático en Turquía. Los fans que habían seguido de cerca la relación, estaban felices por ella. Se veía radiante, enamorada y parecía haber encontrado la felicidad que tanto anhelaba. La ceremonia, la fiesta, los votos, todo parecía perfecto. Sin embargo, para sorpresa de todos, y después de un matrimonio que parecía consolidado, con planes de futuro y un amor evidente, la pareja anunció su separación. El divorcio llegó en un tiempo relativamente corto, dejando a muchos con el corazón roto y la esperanza de un final feliz truncada. La separación fue un duro golpe, tanto para Demet como para Oğuzhan, y los rumores sobre las posibles razones de la ruptura comenzaron a multiplicarse, cual virus que se extiende por la red. Desde incompatibilidades de carácter hasta diferencias en las expectativas de vida, pasando por supuestas infidelidades y otros dramas personales que, lamentablemente, son moneda corriente en el mundo del espectáculo. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no dudaron en alimentar la especulación, en Bu.
Escar testimonios en analizar cada gesto, cada publicación en redes sociales, en cada detalle que pudiera aportar una pista sobre lo que realmente había sucedido. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, que como ya sabemos, es un personaje sumamente mediático. Can siempre ha sido un imán para los reflectores y para los paparazzi, y su vida amorosa ha sido, y sigue siendo, un tema de gran interés para los medios y para sus fans. Ha sido vinculado sentimentalmente con varias actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo, y siempre ha mantenido un perfil alto en cuanto a su vida personal. Sus relaciones, sus viajes, sus proyectos profesionales, todo es objeto de análisis y de debate en las redes sociales y en los medios. Can, con su atractivo, su carisma y su éxito profesional, se ha convertido en un símbolo de la cultura pop turca, y su vida personal, como suele suceder con las celebridades, está expuesta al escrutinio público. Ahora bien, volviendo al tema central, a la llamada que nos convoca, la supuesta razón que habría motivado a Demet a contactar a Can, según las fuentes cercanas, estaría relacionada con mensajes. Sí, mensajes. Pero no cualquier tipo de mensajes, sino mensajes que presuntamente llegaron a Demet de parte de un exnovio, antes de que se casara con Ozan Koç. Estos mensajes al parecer contenían información importante y reveladora sobre la relación de Demet y Ozan, sobre ciertos aspectos de su vida en pareja, sobre dinámicas que quizás no eran del todo saludables o que al menos eran motivo de preocupación. La situación se puso tensa y dramática porque, al parecer, estos mensajes no eran precisamente amistosos, ni tenían la intención de serlo. Por el contrario, sugerían que había ciertos problemas y comportamientos dentro de la relación de Demet y Ozan que podrían ser perjudiciales para Demet, que podrían estar afectando su bienestar emocional, que podrían incluso ser señales de alerta. Imaginemos la escena: Demet, recién separada, con el corazón aún dolido por la ruptura, con la incertidumbre propia de un divorcio, recibe mensajes que reavivan dudas, que ponen en duda la confianza, que posiblemente confirman algunas sospechas que ya rondaban por su mente. Drama puro. Es como reabrir una herida que aún no ha cicatrizado, como echar sal sobre una llaga abierta. Ante esta situación, y en un momento de vulnerabilidad y confusión, Demet habría tomado una decisión. Una decisión que para muchos era lógica, comprensible y hasta previsible: habría decidido contactar a Can Yaman. ¿Por qué Can? ¿Por qué recurrir a él en un momento de crisis? Bueno, recordemos que Demet y Can compartieron una conexión muy fuerte durante el rodaje de Pájaro Soñador. La serie los catapultó a la fama internacional, y durante ese tiempo forjaron una amistad que, al parecer, iba más allá de lo profesional. Además, aunque su relación fuera estrictamente profesional, y nunca llegaron a ser pareja en la vida real, tenían una cercanía, una complicidad y una confianza que se notaba en la pantalla y que, presumiblemente, se extendía a su relación fuera del set de grabación. Can, al conocerla bien, al haber compartido tanto tiempo con ella, al ser testigo de su día a día, podría darle una perspectiva diferente, un consejo sabio, una palabra de aliento, o simplemente un apoyo incondicional en un momento tan difícil. La llamada, según los informes, fue breve pero significativa. No se sabe exactamente qué se dijeron, pero la mera existencia de la llamada, el hecho de que Demet haya recurrido a Can en un momento de crisis, ya es suficiente para alimentar la curiosidad y la especulación. Demet, al parecer, le contó a Can lo que estaba pasando, lo que había recibido, lo que sentía. Y Can, siendo el amigo y compañero que fue, le habría brindado su apoyo, su consejo y su solidaridad. Nadie sabe a ciencia cierta qué palabras intercambiaron, pero se presume que Can, con su experiencia, con su empatía y con el cariño que le tiene a Demet, le dio su perspectiva. Le ofreció su hombro para llorar y le aseguró que estaría allí para lo que necesitara. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué podemos sacar en limpio de esta historia que parece sacada de una telenovela? En primer lugar, y quizá lo más importante, demuestra que a pesar de no ser pareja sentimental, Demet y Can mantienen una relación de amistad y respeto. Es algo muy bonito de ver en el mundo del espectáculo, donde a veces las relaciones, incluso las más intensas, terminan en enemistad, en rencor, en desencuentros dolorosos. El hecho de que Demet haya recurrido a Can en un momento de dificultad, y que Can haya estado dispuesto a escucharla y a apoyarla, habla muy bien de ambos, de su madurez, de su profesionalismo y de su capacidad para mantener una relación sana y duradera, basada en el cariño y en la admiración mutua. En segundo lugar, la historia de los mensajes nos revela una verdad que, lamentablemente, a veces olvidamos, a veces.
Las relaciones pasadas, incluso las que parecen haber quedado atrás, pueden tener un impacto en el presente. Y es importante ser cauteloso, estar alerta y protegerse de posibles manipulaciones, de engaños, de información sesgada o de intenciones ocultas. Los fantasmas del pasado pueden resurgir, y es fundamental estar preparados para enfrentarlos, para analizarlos con frialdad y para tomar decisiones basadas en la razón y en la propia intuición. Por supuesto, debemos tomar toda esta información con pinzas. Son rumores, filtraciones que provienen de diferentes fuentes, que pueden estar sesgadas, que pueden tener intereses ocultos. Sin embargo, la combinación de la separación de Demet, los mensajes que supuestamente recibió, y la posterior llamada a Khan, hacen que la historia sea sumamente atractiva, intrigante y digna de análisis. Los ingredientes están ahí: el drama, el romance, la amistad, la intriga, el misterio. Todo lo necesario para captar la atención del público y para generar debate y especulación. Algunos medios turcos, siempre ávidos de crear controversia y de alimentar las expectativas de los fans, incluso han especulado sobre una posible reconciliación romántica entre Demet y Khan. ¡Guau! La idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en una nueva serie, ha encendido la imaginación de muchos seguidores. Aunque no hay evidencia sólida de que esto vaya a suceder, el hecho de que hayan mantenido el contacto después de tantos años, y en un momento de crisis para Demet, siempre deja abierta la puerta a la esperanza y a la fantasía. ¿Será que el destino les tiene preparada una segunda oportunidad? ¿Será que el reencuentro profesional, o incluso personal, está más cerca de lo que imaginamos? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que la vida de estas dos estrellas turcas continúa siendo un tema de interés constante para el público. Sus carreras profesionales, sus vidas personales, sus proyectos futuros y, por supuesto, sus relaciones sentimentales, son seguidas de cerca por millones de personas en Turquía y en todo el mundo. Las telenovelas turcas han conquistado el corazón de la audiencia global, y Demet Özdemir y Can Yaman, con su talento y su carisma, son dos de los rostros más reconocidos y queridos. Y hablando de relaciones, también es interesante reflexionar sobre cómo las redes sociales y los medios de comunicación moldean la percepción pública de las relaciones entre las celebridades. Las noticias y los rumores se difunden a una velocidad increíble, y a veces es difícil distinguir entre lo que es real y lo que es inventado, entre lo que es verdad y lo que es manipulación. Los fans, con el corazón dividido entre la esperanza y la decepción, se aferran a cualquier detalle, a cualquier pista, a cualquier gesto que pueda confirmar sus teorías o alimentar sus expectativas. Es un círculo vicioso donde la realidad y la ficción se entrelazan, donde la vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público, donde la especulación y el chismorreo se convierten en la moneda de cambio. Por eso es importante ser críticos, no dejarnos llevar por las emociones, no caer en la trampa de las especulaciones y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas que, a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su vida personal. Ahora, volviendo a nuestro tema principal, a la llamada de Demet a Khan, creo que lo más importante es verla como un gesto de amistad y de apoyo. Un gesto que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, también existen relaciones genuinas, relaciones basadas en el cariño, en el respeto y en la confianza. Dos personas que se conocieron y compartieron un momento especial en sus vidas, y que, a pesar de las circunstancias, siguen manteniendo una relación de amistad, de cariño y de respeto mutuo. Y aquí es donde me gustaría abrir un paréntesis para hablar un poco sobre la importancia de la amistad en la vida. A veces, en los momentos más difíciles, en los momentos de crisis, de dolor, de incertidumbre, es fundamental contar con amigos que nos apoyen, que nos escuchen, que nos brinden su consejo, que nos ofrezcan su hombro para llorar. La amistad es un tesoro invaluable, un regalo que debemos cuidar y valorar. Los amigos son la familia que elegimos y son ellos quienes, con su presencia, con su cariño y con su lealtad, nos ayudan a superar los obstáculos, a enfrentar los desafíos y a encontrar la felicidad. Así que, en resumen, la llamada de Demet a Khan, impulsada por los mensajes de su expareja, ha sido un evento que ha captado la atención de muchos. Nos ha demostrado que la amistad puede perdurar a través del tiempo y las circunstancias, que las relaciones del pasado pueden tener un impacto en el presente y que, a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza. Y nos ha dado una nueva razón para seguir de cerca las vidas de estas dos estrellas turcas, para celebrar sus éxitos, para lamentar sus fracasos y para desearles lo mejor en el futuro. Honesto, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las telenovelas y sobre la vida de Demet y Can. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can podrían ser más que amigos en el futuro? ¿Qué piensan de los mensajes y de la situación en general? ¿Creen que Oath Hancock tuvo algo que ver con la separación? ¿Creen en la amistad incondicional? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías, sus hipótesis y sus expectativas. No olviden darle me gusta a este vídeo si les pareció interesante, si disfrutaron del análisis y si quieren saber más sobre este tema y sobre el mundo de las telenovelas turcas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Demet y Can. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí encontrarán más chismes, más análisis, más noticias y mucho más. Muchas gracias por ver, por su apoyo y por su participación. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.